Que Dios me le bendiga a todos, queridos hermanos, queridos amigos. Le damos la gracia al Señor que por su misericordia estamos de pie, estamos aquí. Y hoy para estudiar la Biblia en el capítulo 4 del libro de Génesis, el principio. Aleluya. Y hoy hay muchos temas para hablar. Tenemos el tema de la familia, tenemos el tema de las emociones, tenemos el tema de la maldad de los hombres, el homicidio. Y tenemos el tema de la violencia. Y vamos a comenzar orando para poder desarrollar y estudiar esta palabra del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos permites de poder estudiar tu palabra, nuestro manual de vida aquí en la tierra que nos lleva hacia Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por haber enviado a Cristo para salvación de nuestras almas y que por esa hermosa sangre podemos hoy ser salvos. Te ponemos en tus manos este estudio, Espíritu Santo, y que seas tú enseñándonos todas las cosas que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, acerca de tu palabra. Revélanos, Señor, cuál sea tu voluntad para nuestras vidas. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Danos entendimiento para poder entender tu palabra, Padre. Y también clamamos, Señor, por el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, Señor, para que tú pongas tu mano, Señor, y que pronto haya un acuerdo de paz, Señor. Te lo pedimos todo, Padre. Te pedimos por todas estas familias que están sufriendo esta guerra. Señor, te pedimos por todas las familias para que seas tú, Señor, poniendo tu mano en este conflicto, Señor, Dios mío, supliendo la necesidad. Señor, y todos aquellos soldados que están participando de esta guerra, Señor, que tú los cubras, Padre, que tú los cubras, Señor amado, en esta hora, Señor. Y te pedimos por la paz de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Y comenzamos con la lectura de este capítulo 4 del libro de Génesis. Nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Comienza este capítulo dándonos a entender que Adán y Eva se unieron sexualmente y que tuvieron un hijo que se llamó Caín, su primer hijo, que su nombre significa por Jehová he adquirido varón. Y luego también Eva dio luz a su hermano, que fue Abel. Dice la palabra que Abel fue pastor de ovejas y de cabras y que Caín labraba la tierra. El versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Y vamos a dejarlo ahí hasta el versículo número 5. Fíjense que andando el tiempo, transcurriendo el tiempo, ambos trajeron ofrenda a Jehová. Fíjense que todavía no estaba establecido la ley de Moisés, la cual ellos derramaban sangre de un animalito. Todavía esa ley no estaba porque apenas estaban en el principio. Ya esa ley llegó en el próximo capítulo, que es el Éxodo, ¿verdad? Pero sin embargo, nos establece que ellos querían hacer una ofrenda a Jehová. Así que ellos le servían a Dios y querían llevarle ofrenda agradable a Dios. Y cada uno trajo su ofrenda delante de Dios. Así que Caín, perdón, trajo del fruto de la tierra, que era lo que él hacía, era en lo que él trabajaba con sus manos, labraba la tierra y recogía el fruto, era un agricultor. Y Abel apacentaba ovejas y cabras y decidió dar de lo más gordo de esas ovejas, de lo más gordo a el Señor. Así que sacrificó, mira, esas ovejas gordas en el altar a Dios. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la de Caín. De modo que fue aprobada la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no pasó la aprobación. La ofrenda de Caín no fue vista con el agrado de Dios. Fíjense que la Biblia hasta ahí no nos explica por qué la ofrenda de Caín no fue aprobada. Sin embargo, podemos buscar en el Nuevo Testamento acerca de por qué este rechazo hacia la ofrenda de Caín. Y podemos encontrar un versículo, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4, y dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vamos a volver a leer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Wow, nos está diciendo aquí que fue por la fe que Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio, más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir que alcanzó el testimonio de que era un hombre justo. Sin embargo, Caín no era justo delante de los ojos de Dios. Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que el de Caín. Fíjense, hermano, que Abel era un hombre justo. Sin embargo, Caín, su hermano, vamos a ver cómo era. Vamos a ver cómo eran sus obras según la palabra de Dios. Y para eso vamos a buscar el libro de Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 3, su versículo 12. Y vamos a conocer a Caín. Vamos a conocer qué nos dice este pasaje acerca de Caín, que no nos dice, ¿verdad?,
el capítulo 4 de Génesis. Primera de Juan 3:12 nos dice así: no como Caín, que era del maligno, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas y las de su hermano justas. Wow, y aquí tenemos la respuesta a lo que nos preguntamos en nuestra mente. ¿Por qué Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? Porque Caín era un hombre que le pertenecía al maligno, nos dice Primera de Juan 3:12. Sus obras no eran buenas, su corazón no era bueno, las intenciones de su corazón no eran buenas. Y yo me pregunto en esta hora, ¿mirará Dios nuestros corazones cuando vamos a ofrendar? ¿Estará Dios mirando nuestras ofrendas con agrado? ¿Pasarán la aprobación de Dios? Y hay un pasaje que habla de nuestras ofrendas ante Dios. Y vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 21 en adelante. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio, ante el concilio, perdón. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, estas palabras son de Jesucristo. Nos dice Jesucristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, como hicieron estos dos hermanos, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Acaso las ofrendas son importantes para Dios? Estas dos hermanos fueron los primeros que trajeron ofrendas. Y una fue aprobada y la otra no. Pero podemos ver que nos dice la palabra que Abel era un hombre justo, sus obras eran justas, y Caín, sus obras eran del maligno. Y ahí está la diferencia. Los dos fueron a ofrecer ofrendas a Dios. Sin embargo, Caín era del maligno. Caín estaba haciendo obras malignas. Tenemos el ejemplo aquí en la palabra del Señor, que cuando nosotros decidamos traer ofrendas a Dios, miremos nuestro corazón primero, nos dice Jesucristo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tendremos alguna ofensa escondida ahí en el corazón, algún enojo, algún resentimiento contra nuestros hermanos? Si es así, dejemos la ofrenda allí y vayamos y reconciliémonos para que esa ofrenda sea agradable al Señor. Y no solamente tiene que ser una ofrenda de dinero, no tiene que ser una ofrenda de frutas, puede ser una ofrenda de oración. Mis hermanos, antes de orar, reconciliémonos, perdonemos al que nos ha ofendido, para que nuestras oraciones no tengan estorbo ante la presencia del Señor.
para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios y sean un olor grato, como la de Abel fue un olor grato a la presencia de Dios, porque era un hombre íntegro. Pero la de Caín no tenían ese olor grato al Señor. Así que vamos a continuar leyendo la palabra del Señor en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios ve que el semblante de Caín estaba decaído. Y Dios ve que Caín estaba enojado. Y le preguntó: ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué decayó tu semblante? Como si yo fuera un Dios injusto, ¿verdad? Como si Dios fuera un Dios injusto. Como si, como si la no aprobación de la ofrenda no fuera justa. Entonces, esos celos, esas emociones empezaron a florecer en Caín. Ahí podemos ver que hay una advertencia también de parte de Dios que le dice: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero Caín, lamentablemente, cometió el primer asesinato. No hizo caso a la voz de Dios y se dejó llevar por las emociones de sus celos, de su odio, y se levantó contra su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Nos dice el libro de Primera de Juan. ¿Por qué causa lo mató? Porque era del maligno, porque no amaba a su hermano, porque decía que lo amaba, pero en su corazón era un amor fingido de labios, porque su corazón no estaba bien para con Dios. Así que Caín ignoró aquella advertencia que Dios le dio, que el pecado está a la puerta.
Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que vas a hacer. Ahí está el pecado, Caín. Aprende a dominar tu ira, aprende a dominar tus celos, aprende a dominar tus emociones. En una ocasión, Jesucristo estaba con sus discípulos y les dijo que nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Entonces le explicó a sus discípulos que lo que entra sale, ¿verdad? Al vientre y del vientre a la letrina, pero lo que del hombre sale contamina al hombre. Y empezó a enumerar las cosas que salen de adentro del corazón. Y dice que del corazón salen los malos pensamientos. Estos mismos malos pensamientos que salieron de esa mente de Caín para matar a su hermano. Del corazón salen los adulterios, del corazón, porque dice que de la abundancia del corazón hablará tu boca. Salen los adulterios, salen las fornicaciones y salen los homicidios. De su corazón salió el homicidio, del corazón de Caín. Salen los hurtos, del corazón, de dentro del corazón salen las avaricias, de dentro del corazón salen las maldades, de dentro del corazón sale el engaño. ¿Cómo él lo engañó y le dijo, vamos a salir al campo? Ya él había planeado cómo lo iba a matar. Ya él había planeado el lugar específico donde lo iba a ejecutar. De dentro del corazón sale la lascivia. De dentro del corazón había salido esa envidia de Caín contra su hermano Abel. De dentro del corazón sale la maledicencia, las malas palabras, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades, nos dice Jesucristo en este libro de Marcos, capítulo 7, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y es por eso que nosotros nos debemos arrepentir para que el Señor saque todas estas maldades de adentro de los corazones. Y continuamos con el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Fíjense el tema de la familia. Por la desobediencia de sus padres entró el pecado al mundo y Caín fue el primer asesino. Y aquí vemos que Dios confronta a Caín. Caín pecó contra Dios y contra su hermano. ¿Y qué le dice Dios? ¿Dónde está Abel tu hermano? Dios sabía dónde estaba Abel. Ya Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra
pensamientos antes de lo que los ejecutemos. Ya Dios sabe lo que el hombre si va a cometer un pecado, ya Dios lo sabe de antemano, por eso nos advierte para que no lo hagamos, porque Dios no quiere que el hombre falle, Dios no quiere que el hombre peque. Por eso primero le puso una conciencia, ¿verdad? Les puso una conciencia. Así que vemos que Dios le pregunta por su hermano y él responde, yo no sé, yo no sé. El pecado le siguió otro pecado. Al asesinato le siguió la mentira. Ya él era del maligno. No hubo un arrepentimiento. Fíjense que no hubo un arrepentimiento. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Él siguió con su orgullo. Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mm. Hubiera sido mejor la honestidad, ¿verdad? Hubiera sido mejor que él hubiera sido responsable por lo que hizo. Nosotros tenemos que ser responsables por nuestros hechos, ¿verdad? Toda persona tiene que ser responsable de sus hechos. No puede evadirlo, ¿verdad? Como hay personas que los han evadido y se han hecho de la vista larga. Pero Dios está mirándolo todo, ¿verdad? Si hicieras lo bueno, le dijo Dios a Caín, pudieras andar con la frente en alto, porque estás haciendo lo bueno, pero no es así. El pecado está a la puerta, el pecado te está acechando, así que aprende a dominar tus emociones. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Esa sangre que cayó a la tierra está clamando a mí por justicia. Está clamando por justicia esa sangre que se derramó. Así que aquí viene el castigo de parte de Dios, porque Dios mismo era el que ponía el castigo. Ya después, cuando viene el gobierno humano, que es otra dispensación que vamos a ver más adelante, entonces el mismo hombre, ¿verdad? Cuando vienen los 10 mandamientos, pues el mismo hombre castiga, ¿verdad? Por el gobierno que se le da, por los jueces que se ponen para que impartan ese castigo. Pero vemos que este castigo lo impuso Dios a Caín, él mismo en medio de ese diálogo, cara a cara con Caín, cara a cara hablando con Caín, cara a cara enfrentándolo para ver si él iba a ser responsable de su pecado, para ver si se iba a humillar, si él se iba a arrepentir, pero no hubo arrepentimiento, no hubo humillación, había orgullo. Y el castigo fue ser errante. El castigo fue puesto para corregirlo. El castigo, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios lo sacó de la sociedad, lo sacó. Ahora iba a andar errante y vagabundo entre la tierra, porque los celos, el odio y la ira, sus emociones, lo habían dominado, su impulsividad había logrado que él matara a su hermano. Así que podemos ver, mis hermanos, que las emociones negativas, si no se tratan a tiempo, si no se controlan, pueden llevar a un trágico final, a la muerte, como pasó en este caso.
Cualquiera que me hallare me matará, dijo Caín. Eso era lo que le preocupaba. Pero leemos en el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjense que ya el mundo estaba poblado, se había multiplicado entre ellos mismos. Cualquiera que me mate, cualquiera que me halle me va a matar. Entonces Dios le dice en el versículo 15, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matare cualquiera que le hallara. ¿Cuál señal puso en Caín? No lo sabemos. La Biblia no lo especifica, pero sí sabemos que esa señal libró a Caín de que lo mataran. Podemos ver que Dios lo protegió. Qué grande es la misericordia de Dios. Una marca donde todo el que lo viera no podía tomar venganza. ¿Y qué podemos hacer nosotros para poder manejar nuestras emociones? Tengo aquí una listita de algunas cosas. Dice, alejarse de la situación hasta que esté calmado. Alejarnos de la situación, del conflicto, del problema, ¿verdad? Porque muchas veces si seguimos ahí, ¿verdad? En una discusión, eso puede terminar mal. Aceptar lo que no se puede cambiar. Hay situaciones que no las podemos cambiar y nos toca aceptarlas. Buscar posibles soluciones al problema. Respirar profundo cuando estemos en una situación tensa. Clamar a Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo que nos ayude. No permitir que nuestras emociones negativas nos controlen. Aceptar cuando hicimos algo mal y pedirle perdón a la persona que estamos ofendiendo. Mantener una actitud positiva. Aleluya. Y podemos ver, ¿verdad? Que salió Caín, el versículo 16 hasta el 26 nos dice que Caín salió delante de la presencia del Señor. No se puede esconder de Dios porque de Dios nadie se puede esconder. Los ojos de Dios atalayan toda la tierra. Habitó en la tierra de Enoc, al oriente del Edén. Conoció a su mujer, tuvo un hijo con ella. Este hijo se llamó Enoc. De ahí él edifica una ciudad, le pone el nombre de su hijo Enoc. Y de ahí vemos que se desarrolla esa generación de Caín. ¿Ya? Vemos que hubo un hombre que se llamó Lamec. Este fue el primer bígamo que hubo en la Biblia, que tomó 2 mujeres. Y vemos luego que también fue el segundo asesino, ya que vemos en el versículo 24 que aparentemente mató a alguien en defensa propia. Y luego se nos dice que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo y llamaron su nombre Set, que significa, me ha sustituido Dios otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set también tuvo otro hijo que se llamó Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aleluya. Y vamos a orar para terminar este estudio de la palabra del Señor.
Señor, te damos gracias por este estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y que podamos tener dominio propio en medio de las emociones negativas que llegan a nuestra vida. Que podamos ser personas perdonadoras, que podamos ser personas pacificadoras y que podamos olvidar las ofensas que nos hacen, que podamos aprender a hablar a los demás amablemente y que siempre estemos buscando tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que reconozcamos nuestros errores y que nos arrepintamos de ellos, Señor. Así que en esta hora, Padre, si te hemos ofendido y si le hemos ofendido a alguien, como dice tu palabra, Señor, para que seamos perdonados, para que nuestras ofrendas lleguen a tu presencia, te pedimos perdón, Señor. Y que tu sangre sea derramada sobre nosotros y que nos limpie de todos nuestros pecados, Señor. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga a mis hermanos y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Será hasta el próximo estudio. Amén.